El sol del desierto de Sonora era un martillo inclemente, forjando la vida y la muerte en el mismo yunque de arena y roca. Para Elena, era la fragua de su infierno particular. El sudor se mezclaba con el polvo y las lágrimas, creando una máscara de agonía en su joven rostro. El dolor, una ola roja y cegadora, contraía su cuerpo, arrancándole un grito que se perdía en la vastedad silenciosa. Estaba sola, abandonada en la infame carretera del diablo, un sendero polvoriento que más parecía una cicatriz en la tierra, un camino conocido por tragarse esperanzas y escupir huesos. Cada espasmo era un cruel recordatorio de la traición de Ricardo, de sus promesas dulces como el dulce de leche, pero vacías como el paisaje que la rodeaba. Él le había prometido el paraíso, pero la dejó en el purgatorio. La tierra a su alrededor era un testimonio de la indiferencia de Dios. Cactus saguaro se erguían como centinelas esqueléticos, sus brazos extendidos en una bendición o maldición. Elena no sabría decirlo. El horizonte temblaba bajo el calor, un espejismo de agua y salvación que solo servía para ahondar su desesperación. Era el territorio apache, un lugar que las historias de su abuela pintaban con los colores del miedo y de la sangre. «Nunca confíes en el desierto, mija», decía la anciana, «y menos aún en los fantasmas que lo habitan». Ahora, esas palabras resonaban en su mente, un presagio tardío. El bebé pateaba, una vida inocente exigiendo paso a un mundo que ya la había rechazado. Una madre soltera, una mexicana sin honra, perdida en la frontera salvaje de la década de 1880. El recuerdo de Ricardo era un veneno lento. Lo veía en su mente, la sonrisa galante, las manos que prometieron construir un hogar y que, en cambio, la empujaron fuera de una carreta en movimiento. «Es más seguro si cruzamos separados», mintió él, con los ojos ya distantes, fijos en un futuro donde ella y la carga en su vientre no tenían lugar. La promesa de matrimonio, de una vida mejor en América, se deshizo como polvo en el viento. Ella, que siempre había sido fuerte, una mujer de fe y orgullo, ahora era solo un harapo humano, aferrándose a una vida que se desvanecía. Su fuerza de voluntad, antes un pilar, ahora era un hilo tenue, estirado hasta el punto de ruptura por la humillación y el abandono en suelo extranjero. El dolor de una traición así, en el peor momento de la vida, es algo que muchos hemos sentido de alguna forma. Si el corazón roto de Elena ya te ha tocado y crees en la fuerza para superar el abandono, te pido desde el alma que te suscribas a este canal. Queremos ser una comunidad de 1000 almas que entienden estas luchas y no se rinden. Por favor, ayúdame a llegar a la meta. Y dime en los comentarios desde qué rincón del mundo sientes esta historia conmigo. Tu apoyo lo es todo. El primer llanto del bebé rasgó el silencio del desierto. Débil, pero insistente. Un niño. Elena lo atrajo hacia sí, el cuerpo pequeño y tembloroso cubierto de sangre y polvo. Era real, una vida, minúscula y desesperadamente frágil en sus brazos. La visión de su hijo despertó en ella un instinto primordial, una ferocidad que no sabía que poseía. Ya no se trataba solo de su supervivencia, sino de la de él. Con los dientes rompió el cordón umbilical, un acto salvaje y definitivo que la unía a aquel niño para siempre. Limpió su carita con el borde de su vestido rasgado, susurrando promesas febriles en español. Palabras de amor y protección que parecían absurdas ante la inminente condena. Fue entonces cuando lo vio, una silueta recortada contra el sol poniente. Distante, en la cima de una pequeña colina, un hombre a caballo, inmóvil como una estatua de piedra. No llevaba el sombrero de un vaquero ni la ropa de un mexicano. Su figura era austera, salvaje, y el corazón de Elena se heló. Un apache. Los fantasmas de su abuela se habían materializado. El miedo, frío y paralizante, la envolvió. Él la observaba, un depredador estudiando a su presa. Apretó a su hijo contra el pecho, un
sutil gesto de protección. La carretera del diablo le había cobrado su peaje, y ahora el cobrador venía a buscar su alma. Él no se movía, solo observaba. Su presencia un signo de interrogación aterrador al final de su historia. El hombre descendió la colina lentamente, su caballo moviéndose con una seguridad que contrastaba con el pánico de Elena. Cada paso era deliberado, sin prisa. No desenfundó un arma, no hizo ningún gesto amenazante. Su rostro, marcado por el sol y el tiempo, era una máscara inescrutable de cuero. El cabello negro y largo caía sobre sus anchos hombros. Se detuvo a una distancia respetuosa, sus ojos oscuros fijos no en ella, sino en el pequeño bulto en sus brazos. Un pesado silencio se cernió entre ellos, roto solo por el llanto débil del bebé y el zumbido de los insectos del crepúsculo. Elena esperó el golpe, la violencia, pero nada llegó. Solo la mirada quieta y profunda de aquel extraño. La cultura de Elena le había enseñado a temer a aquel hombre. Los apaches eran retratados como salvajes sanguinarios, ladrones de niños, demonios del desierto, historias contadas para asustar a los pequeños y justificar la brutalidad de los soldados. Sin embargo, el hombre frente a ella no reflejaba esa imagen. Había una gravedad en su postura, una soledad que resonaba con la de ella. Desmontó, se movió con una gracia fluida y se acercó unos pasos más. Entonces hizo algo que desafió todas las expectativas de Elena. Sacó un odre de agua de su caballo, lo desató y lo colocó en el suelo, a medio camino entre ellos. Luego retrocedió, volviendo cerca de su caballo, en un gesto claro de oferta, no de agresión. La lucha interna de Elena era un torbellino. La traición de Ricardo, un hombre de su propia gente, de su propia cultura, la había destrozado. ¿Cómo podría ahora confiar en un completo extraño, un indio, el enemigo de su pueblo? La desconfianza estaba grabada en su ADN, un instinto de supervivencia cultural. Sin embargo, la sed arañaba su garganta y el llanto de su hijo era un recordatorio constante de sus necesidades. Miró el odre, luego al hombre silencioso. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos, por un breve instante, parecieron contener una chispa de algo que no podía nombrar. ¿Compasión? ¿Piedad? ¿O era solo un truco, una trampa cruel? La carretera del diablo. El nombre nunca pareció tan apropiado. Un camino olvidado que conectaba Sonora con Arizona, usado por contrabandistas y desesperados. Un lugar donde las leyes de los hombres y de Dios no llegaban. Era un purgatorio en la tierra, y Elena sentía como si estuviera siendo juzgada. El nacimiento de su hijo, allí, en el polvo y la soledad, parecía un castigo divino por su pecado, por haber creído en un hombre y haber entregado su honor. Rezó en silencio una plegaria desesperada a la Virgen de Guadalupe, la patrona de los desamparados. Pidió una señal, una gota de misericordia en aquel océano de sufrimiento, y quizás el odre de agua era la respuesta. La soledad era una presencia física, un peso que la aplastaba. Antes de la llegada del Apache, el mundo era un vacío inmenso y hostil. Ahora, la presencia de él transformaba el vacío en una tensión palpable. El silencio ya no estaba vacío, sino lleno de lo no dicho, del miedo y la incertidumbre. Ella, una joven de un pueblo mexicano, cuya vida estaba definida por la comunidad, la iglesia y la familia, estaba completamente desarraigada. El hombre silencioso, por su parte, parecía pertenecer a 1800. Aquel lugar. Él era parte del paisaje, un elemento de la naturaleza tan salvaje e indomable como las montañas lejanas y el cielo infinito. El sol, ahora un disco rojo sangre en el horizonte, se sumergía rápidamente, y con él el calor del día. El desierto se transformaba, revelando una nueva cara, más fría y quizás más peligrosa. El llanto del bebé se volvió más agudo. Un sonido de incomodidad por el frío que se aproximaba.
El sonido pareció perforar la calma del apache. Se movió de nuevo, esta vez reuniendo ramas secas y arbustos con una eficiencia impresionante. En minutos, usando un pedernal, encendió una pequeña hoguera. Las llamas danzaron, arrojando una luz parpadeante y un calor bienvenido sobre Elena y su hijo, empujando hacia atrás la creciente oscuridad y los miedos que contenía. Los prejuicios que Elena cargaba eran como cadenas pesadas. Indio salvaje. Era lo que su mente gritaba, una repetición automática de las palabras de su padre, de los rancheros, de toda la sociedad que la había moldeado. Pero sus acciones contradecían la palabra. Ofreció agua, creó fuego, mantenía la distancia, respetando su vulnerabilidad. Observaba sus movimientos, la manera en que se sentaba de espaldas al viento, la forma en que sus ojos barrían constantemente el entorno, siempre alerta. No era el monstruo de las historias, era un sobreviviente, igual que ella, un hombre que entendía el lenguaje brutal de aquel lugar. Nakai, como se llamaba en su propia lengua, un nombre que significaba caminante. Sentía el peso de siglos sobre sus hombros. Era quizás el último de su clan, un espectro que rondaba las tierras que un día pertenecieron a su gente. La pérdida había esculpido el silencio en su alma. No hablaba, porque las palabras parecían inútiles ante la magnitud de su dolor. Pero al ver a la mujer y al niño, algo antiguo y dormido despertó dentro de él, un código de honor que la civilización había olvidado, un instinto de proteger a los débiles. El niño, especialmente, era un símbolo de vida nueva en medio de su existencia marcada por la muerte. La barrera del idioma era un abismo entre ellos. Elena quería hacer preguntas, quería gritar pidiendo socorro, quería entender, pero solo podía balbucear palabras en español para su bebé. Él, por su parte, permanecía en silencio. Su comunicación era primitiva, basada en gestos y en la interpretación de las intenciones. El agua en el suelo, el fuego encendido, la distancia mantenida. Cada acción era una frase, cada mirada un párrafo. En aquel desierto estaban creando una nueva forma de diálogo, una que dependía no de palabras, sino de una comprensión mutua de la necesidad y la supervivencia. El instinto maternal de Elena era una fuerza de la naturaleza. Cubrió a su hijo con los trozos restantes de su chal, acunándolo y susurrando canciones de cuna que su madre le cantaba. En ese momento, el mundo se reducía a aquel pequeño ser. El miedo al apache, el dolor de la traición, el hambre y la sed, todo quedaba en un segundo plano ante la necesidad de mantener a su hijo caliente y seguro. Era una leona protegiendo a su cría, y cualquiera que se acercara, ya fuera amigo o enemigo, sería recibido con la misma ferocidad desesperada. Su amor por su hijo era la única arma que le quedaba. Hubo un momento poco antes del anochecer en que la esperanza la abandonó por completo. El agotamiento, el dolor y el miedo se fusionaron en una abrumadora ola de desesperación. Miró al cielo oscuro, las estrellas comenzando a brillar con una fría indiferencia, y rezó por la muerte. Una muerte rápida para ella y para su hijo, para que no tuvieran que sufrir más. Una lágrima silenciosa rodó por su rostro sucio. Fue en ese instante que el olor a humo llegó hasta ella, el calor de la hoguera en su piel. Fue el gesto del apache lo que la sacó del borde del abismo. Un acto de bondad no solicitado que decía, ya no estás sola. Las acciones de Nakai eran un estudio de paciencia. No se apresuró a Vincent a acercarse, no forzó su ayuda. Comprendía el miedo de ella, un miedo que su propio pueblo conocía muy bien. La trataba como a un animal salvaje asustado, dándole espacio para calmarse, para entender que él no era una amenaza. Se sentó cerca del fuego, al otro lado, creando una frontera invisible pero clara. Su presencia era una promesa silenciosa de protección contra los depredadores de la noche.
tanto los de 4 patas como los de 2. La decisión de Elena se tomó sin palabras. Lentamente, con el cuerpo aún adolorido, se arrastró más cerca del fuego, llevando a su hijo consigo. No se acercó demasiado al hombre, pero aceptó el calor y la luz que él ofrecía. Fue un paso pequeño, pero monumental. Fue un acto de confianza, o quizás de rendición a la necesidad. Eligió la vida, aunque esa vida dependiera de un hombre al que se suponía que debía temer. En ese momento, bajo el vasto cielo estrellado del desierto, una alianza frágil e improbable se forjó en el silencio. Mientras el bebé dormía, en sus brazos, Elena pensaba en su fe. Se aferraba a las historias de los santos, a los milagros que su abuela contaba. Quizás aquel hombre no era un demonio, sino un ángel disfrazado, enviado por la Virgen en respuesta a sus plegarias. Un ángel extraño y aterrador, sin duda, pero un guardián al fin y al cabo. Esa idea, por más fantasiosa que fuera, le trajo una pizca de consuelo. La fe era todo lo que le quedaba de su antiguo mundo, un frágil puente hacia la cordura. Se aferró a esa creencia, como un náufrago se aferra a un trozo de madera. La noche del desierto era un ser vivo, el aullido distante de un coyote, el silbido del viento entre las rocas, el sonido de criaturas moviéndose en la oscuridad. Cada ruido era una amenaza potencial. Pero la presencia tranquila de Nakai y el crepitar constante del fuego crearon un santuario de seguridad. Elena se dio cuenta de que sola, ella y su hijo habrían sido presa fácil. La presencia de él, incluso silenciosa e intimidante, era un escudo contra la brutalidad de la noche. Él no dormía, solo observaba las llamas, sus sentidos agudizados para cualquier peligro. Elena decidió darle un nombre a su hijo, Ángel, un ángel nacido en el infierno. Susurró el nombre al pequeño, un bautismo de polvo y fuego. Darle un nombre era un acto de desafío. Era afirmar su existencia, su identidad. No era solo una consecuencia del pecado y el abandono. Era Ángel, su hijo, y ella era su madre. Esa afirmación, dicha en voz baja en la inmensidad del desierto, le dio una nueva fuerza, una razón para luchar que iba más allá del simple instinto. La primera comunicación real ocurrió al amanecer. El bebé comenzó a llorar de hambre. Elena, exhausta y sin tener cómo alimentarlo, sintió que el pánico regresaba. Nakai, dándose cuenta de la situación, se levantó y se alejó en la oscuridad antes del amanecer. Regresó poco después con un pequeño conejo que había cazado. Lo preparó con un cuchillo, asó la carne en el fuego y le ofreció un trozo en una hoja ancha. Elena dudó por un momento, luego aceptó. La carne, aunque dura y salvaje, fue la cosa más sabrosa que jamás había probado. El peso de su situación era abrumador. Una mujer mexicana, madre soltera, considerada una deshonra por su propia gente. Ahora, su vida y la de su hijo dependían de un apache, un salvaje a los ojos del mundo. ¿Qué tipo de futuro podría existir para ellos? Eran parias, rechazados por ambas culturas. Una familia nacida del abandono y la compasión, una anomalía que la sociedad nunca aceptaría. Si los encontraban, a él lo matarían, y a ella y a su hijo los rescatarían a la fuerza, los separarían y los enviarían a destinos inciertos y crueles. El contexto de la época se cernía sobre ellos como un buitre. La década de 1880 era un tiempo de violencia y odio en la frontera. Las guerras apaches habían dejado cicatrices profundas en ambos lados. Para los colonos blancos y mexicanos, cualquier apache era un enemigo a eliminar. La ley era frágil, a menudo en manos de sheriffs corruptos o de justicieros racistas. Estar en esa tierra formando esa unidad improbable era un acto de rebelión, lo supieran o no, y la rebelión, en esa época y lugar, se castigaba con la muerte. Nakai trajo más que comida, trajo conocimiento,
Le mostró, sin palabras, cómo encontrar agua en un cactus, cómo hacer una pequeña sombra con ramas y su propio cuerpo para proteger al bebé del sol del mediodía. Era un maestro de la supervivencia, leyendo el desierto como un libro que Elena nunca supo que existía. Cada gesto suyo era una lección, una herramienta que ella guardaba desesperadamente. No solo la mantenía viva, le estaba enseñando a vivir en ese entorno hostil. El monólogo interno de Elena comenzó a cambiar. El miedo inicial dio paso a una curiosidad cautelosa. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué había perdido? ¿Por qué estaba solo? Lo observaba cuando él pensaba que ella no lo miraba, viendo la profunda tristeza en sus ojos cuando miraba al horizonte. Veía a un hombre atormentado por fantasmas, igual que ella. La diferencia era que los fantasmas de él eran un pueblo entero, mientras que el de ella era solo un hombre con promesas vacías. Su frágil coexistencia se estableció en una rutina silenciosa. El amanecer, la búsqueda de comida y agua, el cuidado del bebé, el fuego por la noche. Era una vida dura, primitiva, pero tenía una claridad que su vida anterior no poseía. El conflicto central era simple y absoluto: sobrevivir un día más. Y, para ello, se necesitaban el uno al otro. La mujer abandonada y el último de su clan, dos mundos colisionando para formar un pequeño universo de necesidad mutua. El llanto de Ángel era la banda sonora de sus vidas. Era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, de la inocencia que tenían la responsabilidad compartida de proteger. Cuando el bebé lloraba, ambos detenían lo que estaban haciendo. Era el centro de su pequeño mundo, el vínculo que los unía. Para Elena era la voz de su corazón. Para Nakai era quizás la voz de un futuro que pensaba haber perdido para siempre. El silencio entre ellos no estaba vacío, sino lleno de significado. Era un espacio donde los prejuicios morían y la comprensión nacía. Era un silencio de respeto por el dolor del otro, un reconocimiento de que las palabras eran inadecuadas para describir sus realidades. En la quietud del desierto comenzaron a comunicarse en un nivel más profundo del que cualquier diálogo podría alcanzar. Aprendieron a leer las expresiones, los gestos, el lenguaje del cuerpo y del alma. Estaban en un refugio temporal, una burbuja de supervivencia que en cualquier momento podría ser reventada por el mundo exterior. Elena lo sabía, Nakai lo sabía. La amenaza no era solo el desierto, sino la sociedad que los cazaría si supiera de su existencia. El futuro era una página en blanco, y el viento del desierto amenazaba con rasgarla antes de que se pudiera escribir algo. Por ahora se tenían el uno al otro, un bebé y una hoguera, y por una noche eso tendría que ser suficiente. Los días se fundieron en un ritmo primitivo, dictado por el sol y la necesidad. La rutina se convirtió en su evangelio. Nakai desaparecía con el sol, un fantasma silencioso que se mezclaba con las rocas y el polvo, y regresaba con comida, un conejo, un pájaro, o raíces que Elena nunca imaginaría que fueran comestibles. Ella, a su vez, cuidaba de Ángel y del campamento, que movían cada pocos días para no dejar rastro. Aprendía observando, imitando la forma en que Nakai ahorraba cada gota de agua, cómo elegía la madera que hacía menos humo, cómo leía el cielo para predecir el tiempo. Su pequeño refugio, ya fuera una alcoba rocosa o la sombra de un mezquite, se convirtió en el único hogar que conocía. La comunicación entre ellos floreció en el suelo del silencio. Las palabras eran raras, casi inexistentes, pero la comprensión crecía con cada gesto. Cierta tarde, mientras Elena acunaba a Ángel, Nakai se sentó cerca y con su cuchillo comenzó a tallar un trozo de madera de cactus. Horas después, le tendió la mano y le ofreció una pequeña figura tosca, un caballo, para Ángel.
El regalo, tan simple e inesperado, habló más que 1000 palabras. A cambio, días después, Elena notó un gran desgarro en la túnica de piel de venado de Nakai. Usando una aguja improvisada de una espina de cactus y un hilo deshilachado de su propia falda, remendó el agujero mientras él dormía. Al despertar, él tocó el remiendo, y su mirada hacia ella fue de profundo y silencioso reconocimiento. La transformación de Elena era notable. La mujer desesperada y llorosa del borde del camino estaba desapareciendo, dando paso a una figura resiliente. Su piel, antes suave, ahora estaba curtida por el sol, y sus manos, que solo conocían el trabajo doméstico, se volvieron callosas y fuertes. Aprendió a identificar el sonido de una serpiente de cascabel antes de verla, a encontrar la sombra más duradera, a cargar a Ángel en un rebozo improvisado, mientras ayudaba a recoger leña. El miedo que sentía por Nakai se había metamorfoseado. Ahora no lo veía como un salvaje, sino como un maestro de ese mundo que la había engullido. Un profundo respeto y una extraña sensación de protección por él comenzó a brotar en su corazón. El dolor de Nakai era un cañón profundo en su alma, y rara vez dejaba que Elena espiara sus profundidades. Pero un día, al encontrar una punta de flecha rota de su pueblo en el suelo, se detuvo, tomó el objeto, y su cuerpo se tensó. Sus ojos se perdieron en el horizonte, y Elena pudo sentir la ola de pérdida que emanaba de él, una tristeza tan vasta como el propio desierto. Ella no dijo nada, no se acercó, solo desvió la mirada, dándole el espacio de su dolor, un acto de respeto que él pareció entender. En ese momento, comprendió que él no era solo un sobreviviente, era un hombre de luto, el guardián de las memorias de un pueblo perdido. La naturaleza probó su frágil alianza de forma brutal. En una tarde calurosa, mientras Ángel dormía en una cuna improvisada, una serpiente de cascabel, atraída por la sombra, se deslizó peligrosamente cerca. Elena se congeló, un grito atrapado en la garganta. Antes de que pudiera reaccionar, Nakai se movió con una velocidad cegadora. No hubo vacilación. Su cuchillo brilló bajo el sol y en un único movimiento preciso decapitó a la serpiente. Arrojó el cuerpo sin vida lejos y luego miró a Elena y al bebé, su pecho subiendo y bajando. En ese instante no era solo un compañero, era un guardián, un feroz protector de su pequeña e improbable familia. La proximidad forzada por la supervivencia comenzó a tejer un hilo diferente entre ellos. La intimidad no era romántica, sino algo más fundamental, nacido del peligro compartido y la dependencia mutua. Era la forma en que él la protegía del viento con su propio cuerpo durante una tormenta de arena. Era la manera en que ella le entregaba un trozo de carne asada, asegurándose de que él comiera primero. Era un toque accidental de manos cuando él le pasaba el odre de agua. Esos momentos estaban cargados de una electricidad silenciosa, una creciente conciencia del otro que trascendía las barreras de raza y lengua. El miedo se había disipado por completo, reemplazado por un campo de fuerza de confianza y cuidado. Las lecciones culturales se intercambiaban como regalos preciosos. Nakai señalaba una planta y se golpeaba el pecho diciendo su nombre en apache. Luego le mostraba cómo prepararla para comer o para usarla como remedio. Elena, a su vez, compartía su mundo a través de canciones. Por la noche le cantaba «Duerme, mi angelito» al bebé, su suave voz llenando el silencio del campamento. Nakai escuchaba en silencio, su expresión indescifrable, pero ella sentía que él entendía la emoción detrás de la melodía. Eran dos mundos tocándose, compartiendo fragmentos de sus identidades perdidas, creando algo nuevo en el proceso. La burbuja de aislamiento de ellos fue reventada por la visión de jinetes a lo lejos. Una patrulla, quizás de soldados americanos, quizás de rurales mexicanos. El efecto fue inmediato.
Nakai agarró a Elena y al bebé, llevándolos a la cobertura de un afloramiento rocoso. Con movimientos rápidos y eficientes, apagó la hoguera y escondió sus huellas. Se quedaron allí, conteniendo la respiración, mientras el sonido de los cascos de los caballos pasaba peligrosamente cerca. El miedo era un sabor metálico en la boca de Elena. La amenaza del mundo civilizado era mucho más aterradora que cualquier animal o tormenta en el desierto. Allí, escondidos en las sombras, estaban verdaderamente unidos contra un enemigo común. Esta proximidad con el peligro cimentó un cambio profundo en Elena. Se dio cuenta de que se sentía más segura allí, en esa tierra salvaje, con ese hombre silencioso, de lo que jamás se había sentido en su aldea, bajo el juicio constante de la comunidad. ¿Qué era la civilización, después de todo? Las mentiras de Ricardo, la hipocresía de la iglesia que la condenaría, la brutalidad de los hombres de la patrulla. Allí, en el desierto, la vida era dura, pero era honesta. La supervivencia era la única ley y la lealtad era la única moneda. Comenzó a cuestionar todos los valores que le habían enseñado, dándose cuenta de que el salvajismo a menudo se escondía bajo ropas finas y palabras pulidas. La presencia de Elena y Ángel cambió a Nakai irrevocablemente. Durante años vivió solo para sí mismo, un fantasma en su propia tierra, evitando todo contacto. Ahora tenía que pensar por tres. Cada decisión, cada riesgo, se calculaba con la seguridad de ellos en mente. Esta responsabilidad los sacó de su letargo de luto. Ya no era solo el último de su clan, era el primero de uno nuevo. El instinto protector que el bebé despertaba en él era una fuerza poderosa, reavivando partes de su humanidad que pensaba que estaban muertas y enterradas con su pueblo. La vulnerabilidad se manifestó cuando Nakai se hirió. Al cazar un ciervo en 1900, terreno rocoso, cayó, torciéndose gravemente el tobillo y sufriendo un corte profundo en la pierna. Regresó cojeando al campamento, su rostro una máscara de dolor. Por primera vez, estaba incapacitado. El pánico inicial de Elena dio paso a una determinación feroz. Usando las hojas que él le había enseñado a reconocer por sus propiedades curativas, limpió y vendó la herida. Durante días cazó pequeños animales en trampas simples, buscó agua y cuidó de él y de Ángel. Los roles se invirtieron y ella se demostró a sí misma y a él que ya no era indefensa. Fue durante este período que se pronunció la primera palabra con intención. Elena estaba limpiando la herida de Nakai, que se había infectado ligeramente. Él se estremeció de dolor, mirándolo a los ojos con una sinceridad que venía del fondo de su alma. Ella susurró, «Gracias». La palabra flotó en el aire, cargada con todo el peso de su viaje. Él la miró, y después de una larga pausa, se tocó ligeramente el pecho y dijo una sola palabra en su lengua. Una palabra que sonaba como de, el pueblo, o nosotros. Fue el comienzo de un puente verbal sobre el abismo del silencio. En uno de sus cambios de campamento se toparon con una escena sombría. Los restos de una pequeña carreta y los huesos de una familia, un hombre, una mujer y un niño pequeño, medio enterrados en la arena. Las ropas andrajosas indicaban que eran mexicanos, probablemente como Elena, en busca de una vida mejor. La visión fue un puñetazo en el estómago. Era un espejo de lo que podría haber sido su destino. La brutalidad de la frontera, la indiferencia de la naturaleza y la desigualdad que obligaba a la gente a arriesgarlo todo por un sueño, todo estaba allí, en ese monumento silencioso. Nakai se detuvo un momento, un gesto de respeto por los muertos, antes de guiarla lejos de ese lugar de desesperación. Se convirtieron en una familia, no por ley ni por sangre, sino por la práctica diaria. Tenían un ritmo, una danza silenciosa de coexistencia.
Helena cuidaba del hogar y de Ángel, su presencia suavizando la dureza de sus vidas. Nakai era el proveedor y el protector, su fuerza y conocimiento el pilar que los sostenía. Comían juntos alrededor del fuego, los tres rostros iluminados por las llamas. Aunque el futuro era una niebla incierta, el presente tenía una solidez, una estructura familiar que era tan real como cualquier otra. Era una familia forjada en el fuego de la adversidad, unida por lazos más fuertes que cualquier convención social. La alegría, cuando llegaba, era como una flor rara en el desierto. Cierta mañana, mientras Helena le hacía muecas a Ángel, el bebé soltó una carcajada, un sonido burbujeante y puro que resonó en las rocas. Fue tan inesperado que Helena y Nakai detuvieron todo lo que estaban haciendo. Sus ojos se encontraron sobre la cabeza del bebé y una sonrisa genuina, la primera que Helena veía, iluminó el severo rostro de Nakai. Fue un momento de pura gracia, un recordatorio de la vida y la esperanza por las que luchaban para proteger. En ese instante no eran solo sobrevivientes, eran padres, compartiendo la felicidad de su hijo. La imagen de Ricardo, el hombre que la había abandonado, comenzó a borrarse de la mente de Helena. Su traición, que antes era una herida abierta y punzante, ahora era una cicatriz pálida. La presencia constante, silenciosa y confiable de Nakai había llenado el vacío que Ricardo había dejado. Nakai no hacía promesas con palabras, sino con acciones. No hablaba de construir un hogar, lo hacía todos los días con sus propias manos. El corazón de Helena, que pensaba que estaba irremediablemente roto, estaba comenzando a sanar lentamente, encontrando seguridad no en promesas de un futuro fácil, sino en la realidad de un presente compartido. Pero el desierto es un maestro cruel, y su refugio no duraría para siempre. El pequeño pozo de agua del que dependían comenzó a secarse, el agua volviéndose fangosa y escasa. La casa también se alejó de la zona. Nakai conocía las señales. Una noche señaló las montañas lejanas, al este y luego a ellos. El mensaje era claro: necesitaban moverse. Un largo y peligroso viaje les esperaba. La incertidumbre regresó, pero esta vez Helena no sintió el mismo terror paralizante. Confiaba en él. Donde quiera que él fuera, ella y Ángel lo seguirían. El viaje fue una prueba de resistencia. Caminar bajo el sol implacable, con Ángel atado a su espalda, era una prueba diaria. La arena se metía en todo, la sed era una compañía constante, y el agotamiento pesaba en sus miembros como plomo. Enfrentaron vientos fuertes que los cegaban con polvo y noches frías que los hacían temblar, incluso cerca del fuego. Pero perseveraron, un paso a la vez, moviéndose como una sola unidad a través del paisaje vasto e indiferente. Cada día que sobrevivían, el lazo entre ellos se fortalecía, templado en el calor de la dificultad. Durante la travesía, la nueva fuerza de Helena se volvió innegable. Ya no era una carga, sino una compañera. Aprendió a racionar la comida, a identificar los primeros signos de agotamiento por calor en sí misma y en el bebé, a ayudar a Nakai a montar el refugio nocturno con una eficiencia silenciosa. No se quejaba, no vacilaba. Había una determinación en sus ojos que reflejaba la de él. Nakai notó el cambio. Comenzó a confiarle tareas pequeñas pero importantes, un reconocimiento silencioso de que ella se había convertido, a su manera, en una guerrera del desierto. Es increíble cómo las peores pruebas pueden mostrarnos de qué estamos hechos, ¿no es así? A veces, cuando piensas que no puedes dar un paso más, encuentras una fuerza que no sabías que tenías. El viaje de Helena y Nakai me hace pensar en cuántas veces nos hemos sentido perdidos, pero seguimos luchando por alguien a quien amamos. Si esta lucha por la supervivencia y la lealtad también te conmueve, si entiendes lo que es luchar contra todo y contra todos, entonces eres parte de nuestra tribu. Suscríbete para ayudarnos a
Seguir contando estas historias de fortaleza, tu apoyo, es lo que nos mantiene caminando. El punto de inflexión llegó de forma traicionera, no como una amenaza externa, sino interna. Ángel, que hasta entonces había estado notablemente sano, comenzó a tener fiebre. Al principio era solo un calor en la piel, pero en pocas horas la fiebre aumentó. Su piel se puso roja, su respiración rápida y superficial. Se negaba a mamar y su llanto se volvió débil y lastimero, un sonido que partía el corazón de Elena y la llenaba de un terror primitivo. La desesperación se apoderó de Elena como una fiebre propia. Intentó todo lo que sabía, bañando la frente de Ángel con paños húmedos, tratando de forzarlo a beber un poco de agua. Nakai, por su parte, usó su profundo conocimiento del desierto. Hizo un té de una hierba amarga e intentó dárselo al bebé, pero Ángel apenas podía tragar. La fiebre no cedía. Al contrario, parecía quemar el pequeño cuerpo desde adentro hacia afuera. El miedo de Elena se transformó en súplicas desesperadas, un torrente de palabras en español, gestos y lágrimas, implorando a Nakai que hiciera algo. Nakai se encontraba ante una elección imposible. Conocía los límites de su medicina. La fiebre era demasiado fuerte y el bebé se estaba desvaneciendo. Miró hacia las montañas, su refugio tradicional, pero sabía que allí no había ayuda. La única esperanza, por más remota y peligrosa que fuera, estaba en la dirección opuesta. Un pequeño y polvoriento poblado fronterizo que siempre había evitado. Ir allí significaba entrar en la guarida del lobo, exponerse al odio, al prejuicio y a la ley de los hombres que lo cazarían como a un animal. El peso de esa decisión era abrumador. Quedarse en el desierto significaba presenciar la muerte segura del niño, la luz de esa pequeña familia apagándose antes de tener la oportunidad de brillar. Ir al pueblo significaba arriesgarlo todo, su libertad, su vida y la propia familia que intentaba salvar. Los habitantes del pueblo verían a una mexicana sucia con un indio salvaje y un niño enfermo. No verían a una familia, verían a una víctima que rescatar y a un salvaje que encarcelar o ahorcar. Su prejuicio era una enfermedad tan mortal como la fiebre de Ángel. Finalmente, el conflicto en su interior se resolvió. Miró el rostro febril de Ángel y los ojos suplicantes de Elena y supo que no había elección. El aislamiento ya no era una opción. El riesgo de luchar era mejor que la certeza de perder. Sin una palabra, se levantó con una nueva determinación, preparó su caballo, llenó el odre de agua e hizo un gesto a Elena. El mensaje era inequívoco. Iban al pueblo. La lucha por la supervivencia contra la naturaleza había terminado. Ahora comenzaba la batalla mucho más peligrosa contra la sociedad. La entrada en el poblado fronterizo fue como sumergirse en agua helada. El lugar era un cúmulo de construcciones de adobe y madera, bañado por una luz polvorienta y despiadada. La calle principal bullía con una tensión mal disimulada. Rancheros anglosajones con revólveres en la cadera los observaban con abierto desprecio, mientras que mujeres mexicanas, al ver a Elena con sus ropas rasgadas y el bebé en brazos junto a un apache, cuchicheaban detrás de sus abanicos, algunas persignándose como si hubieran visto una aparición demoníaca. Cada mirada era una piedra, cada susurro un látigo. Allí no eran personas necesitadas, eran la personificación del pecado, el desorden y el salvajismo. La atmósfera de odio era palpable, un miasma que sofocaba. Para los blancos, Nakai era un fantasma de un enemigo vencido, un recordatorio no deseado de la violencia de la frontera que preferían olvidar. Para los mexicanos, Elena era una deshonra. Una mujer que se había perdido con un indio, rompiendo todas las reglas sociales y religiosas. Eran un espejo que reflejaba los peores miedos y prejuicios de todos.
Nakai sentía el odio con la misma intensidad que sentía el viento del desierto, un peligro familiar. Elena, por otro lado, sentía el peso del juicio de su propio pueblo, un dolor quizás aún más agudo que el desprecio de los extraños. Con dificultad, ignorando los insultos velados y las miradas hostiles, encontraron el letrero que decía «Dr. Miller». El consultorio era una pequeña habitación en la parte trasera de un almacén. El doctor era un hombre anciano, con los hombros caídos por el peso de los años y las tragedias que ya había presenciado en esa tierra sin ley. Sus ojos, aunque cansados, contenían una chispa de humanidad. Miró al trío improbable en su puerta, no con el mismo desprecio del pueblo, sino con una curiosidad cautelosa. Vio más allá de las apariencias, vio la enfermedad en el niño y la desesperación en los ojos de la madre. El doctor Miller los hizo entrar, cerrando la puerta a las miradas curiosas. Examinó a Ángel con manos sorprendentemente firmes. Su expresión se volvió grave. «El niño está muy enfermo», dijo en un español vacilante pero claro. «Fiebre alta, infección en los pulmones. Necesita quinina y cuidado constante. Dejarlo así es una sentencia de muerte». Las palabras del médico confirmaron el peor miedo de Elena, pero también solidificaron la certeza de que habían hecho lo correcto al arriesgarlo todo para venir hasta allí. Las apuestas eran las más altas posibles, la vida de su hijo. La noticia de su llegada, sin embargo, se había extendido por el pueblo como la pólvora. Antes de que el médico pudiera administrar la primera dosis del remedio, la 1900. Puerta se abrió con estrépito. Era el sheriff, un hombre corpulento y de rostro enrojecido llamado Barlow. Él era la ley en ese pueblo, y su ley estaba moldeada por sus prejuicios. Entró en la habitación, el olor a whisky y autoridad barata precediéndolo. Sus ojos pasaron por Nakai como si fuera un mueble y se fijaron en Elena y el bebé con una falsa piedad. «Estamos aquí para ayudarla, señora», dijo, su voz cargada de una amenaza velada. La confrontación comenzó de forma insidiosa. El sheriff Barlow ignoró por completo a Nakai, dirigiéndose solo a Elena. «No tiene que tener miedo, señora. Nosotros la cuidaremos. Ese salvaje la ha lastimado. La llevaremos a la iglesia, donde estará segura, y el pequeño recibirá los cuidados adecuados». Cada palabra era un cuchillo, despojando a Elena de su albedrío, redefiniendo su historia para que encajara en la narrativa del sheriff. No estaba ofreciendo ayuda, estaba declarando posesión, intentando rescatarla de una situación que no tenía capacidad de comprender, reafirmando el orden social que ella y Nakai habían desafiado con su mera existencia. El miedo, un sentimiento antiguo y familiar, se apoderó del corazón de Elena. Ese hombre representaba la autoridad, el poder, el mundo que la había aplastado. Por un momento volvió a ser la chica abandonada en el camino, débil e impotente. El impulso de encogerse, de aceptar el destino que le imponían, casi la dominó. Bajó la mirada, apretando a Ángel contra sí, su cuerpo temblando. El sheriff vio su vacilación y sonrió, una sonrisa de victoria, seguro de que su resistencia estaba rota. Nakai, que había permanecido en silencio como una estatua de granito, se movió. Fue un movimiento sutil, pero cargado de significado. Dio un paso adelante, posicionando su cuerpo ligeramente entre el sheriff y Elena. No dijo nada, no hizo ningún gesto amenazador, pero su presencia se convirtió en una barrera infranqueable. Sus ojos oscuros se encontraron con los del sheriff, y en ellos no había miedo, solo una determinación inquebrantable. Estaba protegiendo a su familia. Era una declaración silenciosa, pero tan poderosa como un grito de guerra. Ese simple acto de protección fue la chispa que encendió el barril de pólvora dentro de Elena. La visión de Nakai, dispuesto a enfrentarse a un hombre armado por ella, aniquiló su miedo. El sheriff, irritado por la audacia silenciosa del apache, dio un paso adelante y extendió la mano para agarrar el brazo de Elena. «Vamos, mujer, no tenemos
todo el día. El contacto de él en su piel fue como un rayo. La madre leona, la guerrera del desierto que había nacido en el sufrimiento, despertó con una furia arrolladora. «¡No me toques!». La voz de Elena resonó en la pequeña habitación, sorprendiendo a todos, incluida a sí misma. No era un susurro, sino un grito, claro y fuerte. Se apartó del toque del sheriff, levantando la barbilla. El miedo había sido reemplazado por una furia justa. Todos los meses de silencio, de dolor, de supervivencia, culminaron en ese momento. Había encontrado su voz, y no la usaría para pedir, sino para declarar. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora ardían con una intensidad que hizo que el sheriff retrocediera un paso. Con los ojos fijos en el sheriff, pero con la voz lo suficientemente alta para que la multitud que se formaba afuera pudiera oír, Elena comenzó a hablar. Las palabras brotaron en un español rápido y apasionado. «Este hombre», dijo señalando a Nakai, «este salvaje me encontró cuando estaba muriendo, abandonada por mi propia gente. Me dio agua cuando tenía sed y fuego cuando tenía frío. Protegió a mi hijo como si fuera suyo. Me ha mostrado más honor y humanidad en su silencio que ustedes jamás han mostrado con sus leyes y su religión». Entonces hizo lo impensable. Dio un paso a un lado, colocándose hombro con Nakai. Tomó la mano de él y la sostuvo firmemente, entrelazando sus dedos con los de él frente a todos. Miró directamente al sheriff, su rostro una máscara de desafío y amor. «Usted no va a rescatarme, no va a separarnos». Su voz tembló, pero con la fuerza de la convicción, no con debilidad. Y entonces pronunció la frase que sellaría su destino. «Porque él no es mi captor, él es mi familia». La declaración cayó como una bomba en la silenciosa habitación. La multitud de afuera se quedó en silencio, conmocionada. La imagen de una mujer mexicana, sosteniendo la mano de un guerrero apache, declarándolo como su familia, era un ataque directo a toda la estructura de poder, a todas las creencias raciales y sociales de ese lugar. Era una revolución en un solo gesto. Algunos rostros en la multitud mostraron confusión, quizás incluso una pizca de admiración renuente. Otros, sin embargo, se contrajeron en una furia aún mayor ante semejante afrenta. La reacción del sheriff Barlow fue de pura furia. Ver su autoridad desafiada públicamente por una mujer que consideraba inferior, defendiendo a un hombre que consideraba infrahumano, era una humillación insoportable. Su rostro se puso morado de rabia. «Estás loca, mujer, te ha embrujado». La razón había abandonado la habitación. Ahora solo quedaba la fuerza bruta. El enfrentamiento verbal estaba a punto de convertirse en físico, y todos lo sabían. La tensión era tan espesa que se podía cortar con el cuchillo de Nakai. Con un gruñido, el sheriff Barlow llevó la mano a su funda, su pulgar rozando la empuñadura de su revólver. El mundo pareció ralentizarse. Nakai no se movió, pero todo su cuerpo se tensó, listo para explotar en acción, aun sabiendo que sería su último acto. Elena apretó su mano con más fuerza, no para contenerlo, sino para darle fuerza, para mostrarle que estaban juntos en esto, hasta el final. La vida de 3 personas, una familia forjada en el desierto, pendía de un hilo, dependiendo de la próxima acción de un hombre movido por el odio. En el momento exacto en que la violencia parecía inevitable, una voz cansada pero firme cortó la tensión. «Barlow, detente». Era el doctor Miller. Se movió lentamente, interponiendo su frágil cuerpo entre el sheriff y la familia. «Aquí hay un niño enfermo. Seas un hombre de ley o no, seguro que no eres un asesino. Al menos, no delante de mí». El médico no gritó, pero su autoridad moral, la única que quizás aún tenía algún peso en ese lugar, llenó la habitación. Miró al sheriff y luego al niño febril en los brazos de Elena. El clímax no terminó con un disparo, sino con un tenso y vibrante impas. La mano del sheriff
permaneció en su arma, su ira hirviendo. Pero la intervención del médico y, lo que es más importante, la voz inesperadamente poderosa de Elena habían cambiado el campo de batalla. Ya no eran víctimas pasivas. Habían luchado con la única arma que poseían, la verdad de su vínculo. El resultado inmediato aún era incierto, la amenaza mortal cerniéndose sobre ellos. No te pierdas lo que viene a continuación. ¿Será suficiente su valentía para salvarlos? Suscríbete para ver cómo se resuelve esta historia y para apoyar la creación de más relatos sobre la fuerza del espíritu humano. La furia del sheriff Barlow era un animal enjaulado. La intervención del Dr. Miller y la inesperada rebelión de Elena lo dejaron sin una jugada inmediata. Dispararle a un hombre desarmado frente al único médico del pueblo y a una multitud ahora incierta sería ir demasiado lejos, incluso para él. Con una última mirada cargada de odio, retrocedió, pero no sin antes pronunciar una sentencia. «Cuide al niño». «Doctor», gruñó, «y tan pronto como salga el sol, quiero a esta escoria fuera de mi pueblo. Si vuelvo a ver la cara de ese salvaje por aquí, se balanceará en la horca más alta que encuentre». La amenaza quedó flotando en el aire, una promesa de violencia aplazada, no cancelada. El consultorio del médico se convirtió en un frágil santuario. El doctor Miller, con un suspiro que parecía cargar el peso de toda una vida, cerró la puerta con llave y los condujo a una pequeña habitación en la parte trasera, utilizada para pacientes graves. «Quédense aquí esta noche», dijo, «nadie los molestará». No era un héroe ni un revolucionario, era simplemente un hombre cansado que, en un momento crucial, eligió la decencia en lugar de la cobardía. Le dio a Elena la quinina e instrucciones claras. Su gesto una pequeña hoguera de bondad en un desierto de odio, demostrando que la compasión podía brotar en los lugares más áridos. Esa noche fue una vigilia sagrada. Bajo la débil luz de un quinqué, Elena y Nakai trabajaron juntos, un equipo unido por un propósito singular. Ella le administraba el remedio a Ángel cada hora, mientras Nakai mojaba paños para mantener la fiebre bajo control. No había necesidad de palabras. Cada movimiento era anticipado, cada necesidad atendida en un ballet silencioso de cuidado y cooperación. En esa pequeña habitación, rodeados por la hostilidad del mundo, solidificaron su pacto. Eran una unidad inquebrantable, un padre y una madre luchando por la vida de su hijo, el acto más fundamental y universal de todos. En medio de la noche, mientras Nakai observaba al bebé, el doctor Miller le trajo un poco de caldo a Elena. Se sentó por un momento, el silencio llenado por el sonido de la respiración difícil de Ángel. «Perdí una hija por la fiebre, hace muchos años», dijo el médico en voz baja, sus ojos perdidos en el recuerdo. «Nadie merece pasar por esto. Lo que ustedes tienen, esa lealtad, es más raro que el oro en esta tierra». Su confesión no pedía simpatía, sino que ofrecía un puente de entendimiento. Él veía su humanidad porque su propio dolor le había enseñado a mirar más allá de la superficie, a reconocer el amor en sus formas más improbables. Poco antes del amanecer ocurrió el milagro por el que habían luchado. La fiebre de Ángel cedió. Su piel, antes ardiendo al tacto, se refrescó. Su respiración, antes rápida y superficial, se volvió tranquila y profunda. Durmió, un sueño tranquilo y sanador, por primera vez en días. Elena puso su mano en el pecho de él, sintiendo el pequeño corazón latir fuerte y regular, y las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente corrieron libremente por su rostro. Eran lágrimas no de dolor o miedo, sino de un alivio abrumador y una gratitud inmensa. Nakai puso su mano en el hombro de ella, un toque firme de victoria compartida. Con la primera luz del día, el doctor Miller regresó. «La fiebre ha cedido, gracias a Dios», dijo con una sonrisa cansada. «Pero no pueden quedarse. Barlow no es un hombre que olvida.
No los estaba expulsando, sino protegiéndolos. El médico les dio todo lo que pudo, una bolsa con más medicinas, pan, carne seca y 2 odres llenos de agua. Incluso les dio una gruesa manta de lana para Ángel. Vayan a las montañas. Allí la ley de hombres como Barlow no llega. Fue un acto de despedida, una inversión en la supervivencia de esa familia que la sociedad había condenado. Antes de que el polvoriento pueblo despertara por completo a su rutina de mezquindad, escaparon. Por las puertas traseras, por un callejón estrecho, se movieron como sombras, lo opuesto a su llegada ruidosa y dramática. El silencio de la mañana era su cómplice. Cada paso lejos del poblado era un paso más cerca de la libertad. Dejaron atrás las paredes, las leyes, los juicios y el odio. Estaban volviendo al mundo que casi los mata, pero que paradójicamente era el único lugar donde podían vivir. Al pisar de nuevo la arena del desierto, el aire pareció diferente. El paisaje vasto y abierto, que antes simbolizaba el abandono y la soledad, ahora representaba la salvación. Era su refugio, su hogar. Las montañas lejanas en el horizonte ya no eran un espejismo, sino un destino, una promesa de santuario. El mundo civilizado, con sus reglas crueles y su moralidad hipócrita, quedaba atrás. Adelante estaba la honestidad brutal del desierto, un lugar que no juzgaba, solo ponía a prueba. Y ellos habían demostrado ser más fuertes que él. El viaje de regreso no era una huida, sino un retorno. Había un nuevo propósito en sus pasos. Ya no estaban solo reaccionando, solo sobreviviendo día a día. La confrontación en el pueblo los había forjado en algo nuevo. Eran una familia declarada, probada por el fuego del prejuicio, y no fueron consumidos. El silencio entre ellos ahora era cómodo, lleno de la certeza de una lealtad inquebrantable. Se habían enfrentado a lo peor de la humanidad y habían sobrevivido no ilesos, sino más fuertes y más unidos que nunca. Nadie prometió un final de cuento de hadas. El mundo exterior, con sus Barlows y sus patrullas, todavía existía. La vida en el desierto seguiría siendo una lucha diaria. Pero la diferencia fundamental era que ya no enfrentarían esas incertidumbres solos. La soledad, el mayor de todos los miedos, había sido vencida. El futuro era un sendero no trazado en las montañas, lleno de peligros desconocidos, pero lo recorrerían juntos. La esperanza no residía en un destino fácil, sino en la certeza de tenerse el uno al otro a cada paso del camino. La imagen final es de una belleza cruda y poética. La cámara se aleja, mostrando 3 figuras diminutas moviéndose a través de un paisaje inmenso. Nakai lidera el camino a caballo. Elena camina a su lado, fuerte y segura, con Ángel durmiendo pacíficamente en su rebozo. Se mueven hacia las montañas que se alzan contra el cielo azul, un símbolo de refugio y de un nuevo comienzo. Ya no son víctimas de la historia, sino autores de su propia pequeña epopeya. Son una familia, resiliente, completa y libre, en su propio reino silencioso. La resolución de la historia ocurre en el nivel más profundo, el personal. Elena encontró su voz y su fuerza. Nakai rompió su aislamiento y redescubrió su propósito de proteger. Juntos redefinieron lo que significaba la familia, no por lazos de sangre o por la aprobación de la sociedad, sino por el sacrificio, la compasión y una lealtad forjada en las circunstancias más difíciles. Demostraron que la verdadera civilización no está en las ciudades o en las leyes, sino en la capacidad del corazón humano de encontrar un hogar en otro ser humano, contra todo pronóstico. Y así su viaje continúa, lejos de nuestros ojos. Su historia nos hace preguntar, ¿qué define realmente un hogar? ¿Son las paredes de una casa o el refugio que encontramos en otra persona? ¿Qué define a una familia? ¿Son los papeles que firmamos o los lazos que probamos con nuestras acciones? La historia de Elena y Nakai es un recordatorio de que la compasión es
el lenguaje más universal de todos. Si crees que la verdadera familia es la que lucha a tu lado, deja tu reflexión en los comentarios y suscríbete para más historias que nos recuerden la fuerza del espíritu humano. Gracias por mirar.